Reciban todos un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Cristian Durán y en esta serie de videos voy a hablarles sobre los sistemas eléctricos. Los sistemas eléctricos tienen una gran cantidad de temas, pero antes de comenzar quiero aclarar qué es lo que vamos a tratar en esta serie de videos. En esta serie de videos vamos a definir los diferentes elementos de un sistema eléctrico. Y también vamos a hablar un poco sobre cada uno de estos elementos, como son el generador sincrónico, las líneas de transmisión, la carga y los transformadores. Pero vamos a hablar un poco superficial sobre estos elementos, ya que el objetivo de estudiar sistemas eléctricos es modelar estos elementos, saber cómo se comportan y modelarlos para hacer diferentes estudios al sistema. Pero para un estudiante de ingeniería eléctrica o para un ingeniero electricista es de suma importancia sumergirse en los diferentes temas de estos elementos del sistema eléctrico, como por ejemplo los transformadores. En esta serie de videos vamos a hablar sobre los transformadores monofásicos, trifásicos y autotransformadores. Pero como es de suma importancia estos temas, en otra serie de videos vamos a hablar detalladamente sobre los transformadores, el estudio de los fenómenos físicos dentro de un transformador, la composición de un transformador e incluso la teoría electromagnética, como el estudio de los circuitos magnéticos, entre otros temas de interés que deben ser tratados por un estudiante de ingeniería eléctrica. Esto lo vamos a tratar en otra serie de videos, al igual que los otros elementos del sistema, como por ejemplo las líneas y las máquinas sincrónicas. Pero como lo dije, por ahora vamos a definir estos elementos, vamos a tratarlo de una forma superficial para entender su funcionamiento y de manera que podamos modelarlo en nuestro sistema eléctrico. Haremos pequeños análisis a nuestros sistemas y en la siguiente serie de videos comenzaremos a tratar otros temas de interés de los sistemas, como por ejemplo el análisis de los distintos tipos de falla, estudiar el flujo de carga, estudiar la estabilidad en los sistemas de potencia, entre otros temas de interés. Dicho esto, comenzamos definiendo qué es un sistema eléctrico. Comprende el conjunto de elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos que permiten desarrollar, coordinar las siguientes tareas. Primero, transformar las diferentes clases de energía, transportar la energía, distribuir la energía eléctrica, interconectar las diferentes áreas de producción y consumo, negociar la energía eléctrica tanto en bolsa como a través de contratos bilaterales, controlar, supervisar y gobernar en forma particular cada uno de los elementos del sistema de generación, transmisión, subtransmisión y distribución, y en forma global para obtener en cada momento las mejores condiciones de operación, tanto en estado estable como en el transitorio. Entonces aquí tenemos un esquema de un sistema eléctrico. Vemos que tenemos una central generadora, sea una central termoeléctrica, una central hidroeléctrica. Tenemos una estación elevadora, ya que para transmitir, o mejor dicho, transportar la energía, tiene que ser a un alto voltaje. Luego tenemos otra subestación transformadora, donde vemos por los valores de tensión se reduce el voltaje para luego entrar a otra estación transformadora de distribución, que en lo cual se reduce aún más el voltaje para distribuirlo entre las cargas industriales y las cargas residenciales. Vemos una diferencia, aquí tenemos 36 kilovoltios en la central generadora y aquí tenemos en la carga residencial, que es la que llega a nuestras casas,
unos 125 voltios, máximo 220 voltios. Es muy interesante ver cómo varían los niveles de tensión desde la generación hasta la distribución. ¿Qué compone un sistema eléctrico? Principalmente el sistema eléctrico está compuesto por un generador sincrónico, que está constituido por una parte estática y otra parte rotativa acopladas entre sí magnéticamente. Sirve para la transformación de energía mecánica entregada por la turbina en el eje de disruptor en energía eléctrica. Los rotores se construyen de polos salientes o polos lisos, mejor dicho, polos cilíndricos, lo cual implica para las máquinas de igual capacidad diferentes valores de las correspondientes inercias. Este complejo electromagnético entrega en sus bornes una potencia eléctrica cuya magnitud puede variarse entre 0 y un límite máximo, manteniendo constante en lo posible la tensión terminal. La estabilización de la tensión terminal en un determinado valor se logra con la acción del llamado regulador de tensión. La estabilización de la frecuencia de la tensión en 60 Hz se logra a través de la acción del llamado regulador de velocidad. Entonces, aquí tenemos dos imágenes que voy a explicarlas un poco detalladas. Entonces, las partes principales de una máquina sincrónica son estructuras ferromagnéticas. La parte estacionaria, que es esencialmente un cilindro hueco, como aquí lo vemos, se llama estator o armadura. Tiene ranuras longitudinales en las que hay bobinas de devanado de armadura. Estos devanados llevan la corriente suministrada a la carga eléctrica por el generador o la corriente recibida por un motor desde una fuente de corriente alterna. El rotor es la parte de la máquina que se monta sobre una flecha, sobre un eje, y rota dentro del estator hueco. El devanado sobre el rotor, llamado devanado de campo, se alimenta con corriente directa. La fuerza magnetomotriz, abreviémosla como FMM, es de muy alta intensidad producida por esta corriente en el devanado de campo. Esta se combina con la FMM producida por las corrientes en los devanados de armadura. El flujo resultante en el entrehierro o el espacio de aire que hay entre el estator y rotor genera voltaje en la bobina de los devanados de armadura y da el par electromagnético entre el estator y el rotor. Se suministra la corriente de corriente directa al devanado de campo. Esta corriente se suministra por medio de un excitador que puede ser un generador montado sobre la misma flecha o una fuente de corriente directa separada y conectada a los devanados de campo por medio de las escobillas sobre los anillos deslizantes. No sé si recuerdan el modelo simplificado que enseñé al principio de la serie de videos de corriente alterna. Ahí salían las escobillas y los anillos deslizantes. Entonces, generalmente los grandes generadores de corriente alterna tienen excitadores que consisten en una fuente de corriente alterna con rectificadores de estado sólido. Si la máquina es un generador, la flecha es impulsada por una fuente de energía mecánica. Por lo general es una turbina de vapor o hidráulica. El par electromagnético desarrollado por el generador cuando entrega potencia se opone al par de la fuente de energía mecánica. La diferencia entre estos dos pares se debe a la pérdida en el núcleo de acero y la fricción. En un motor, el par electromagnético que desarrolla la máquina se convierte en el par de la flecha que impulsa la carga mecánica. Entonces, si detallamos un poco esta figura, aquí se muestra un generador trifásico muy elemental. El devanado de campo, indicado por la bobina F, da lugar a los polos señalados como N, aquí tenemos N y S. El eje de los polos de campo se llama eje directo o eje D, como lo indica aquí la figura. Aquí lo tenemos.
mientras que las líneas en el centro del espacio entre los polos se denomina eje en cuadratura o simplemente eje Q. Aquí lo tenemos. Como se muestra, la dirección positiva a lo largo del eje D adelanta en 90 grados a la dirección positiva del eje Q. El generador de la figura se llama máquina no saliente o de rotor cilíndrico, como lo definimos anteriormente, porque tiene un rotor de esta forma. Entonces, en las máquinas reales, los devanados tienen un gran número de vueltas distribuidas en las ranuras alrededor de la circunferencia del rotor. El intenso campo magnético producido enlaza las bobinas del estator para inducir un voltaje en los devanados de armadura en la medida que la flecha es impulsada por una fuente de energía mecánica. Aquí tenemos la sección transversal de esta figura, muestra los lados opuestos de una bobina que casi es rectangular y están en las ranuras A y A', que están separadas por 180 grados. Bobinas similares están en las ranuras B y B', C y C'. Los lados de las bobinas de las ranuras A, B y C están separados por 120 grados. Los conductores mostrados en la ranura indican una bobina de solo una vuelta, pero pueden tener muchas vueltas y por lo general están en serie con las bobinas idénticas en ranuras adyacentes para formar un devanado con las terminales designadas como A y A'. Los devanados de las terminales designadas B, B' y C' son iguales al devanado A y A', excepto por su localización simétrica alrededor de la armadura de los ángulos de 120 grados y 240 respectivamente. En esta otra figura se muestra una máquina de polo saliente que tiene 4 polos. Los lados opuestos de una bobina de la armadura están separados por 90 grados, así que hay 2 bobinas por cada fase. Los lados de las bobinas A, B y C adyacentes están separados por 60 grados. Las 2 bobinas de cada fase pueden conectarse en serie o en paralelo. Aunque no se muestra en esta figura, generalmente las máquinas de polo saliente tienen devanados amortiguadores que consisten en barras de cobre cortocircuitadas y que son similares a través de la cara polar, aparte de un devanado del tipo jaula de ardilla de un motor de inducción. El propósito del devanado amortiguador es el de reducir las oscilaciones mecánicas del rotor hasta la velocidad sincrónica, que es determinada por el número de polos de la máquina y la frecuencia del sistema al que está conectada. Dicho esto, en la máquina de 2 polos se genera un ciclo de voltaje por cada revolución del motor de 2 polos. En la máquina de 4 polos se generan 2 ciclos en cada bobina por revolución. Como el número de ciclos por revolución es igual al número de pares de polos, la frecuencia del voltaje generado se define de esta forma, donde F es la frecuencia eléctrica en Hz, Fm es la frecuencia mecánica, que está en RPS, o mejor dicho, revoluciones por segundo. N es la velocidad del rotor en revoluciones por minuto, mientras que P indica los números de polos. Y como ya lo dije, F es la frecuencia eléctrica. Aquí en la imagen tenemos un estator y un rotor. Aquí se ve claramente que este rotor es de polo saliente. Otra acotación importante es que esta ecuación establece que una máquina de 2 polos y 60 Hz opera a 3600 RPM, mientras que una de 4 polos lo hace a 1800 RPM. Por lo general, los turbogeneradores de vapor que queman combustibles fósiles son máquinas de 2 polos, mientras las unidades hidrogeneradores son máquinas más lentas con muchos pares de polos. Ahora definamos qué es una línea de transporte. Junto a los transformadores y a los elementos de maniobra y protección, como lo son los interruptores, seccionadores, protecciones, etc.,
forman la red de transporte y distribución de energía eléctrica. La línea se caracteriza mediante su impedancia en serie por fase y unidad de longitud, y su admitancia en paralelo también por fase y por unidad de longitud. En función a la longitud de la línea y el tipo de estudio que se desea realizar, existen diferentes modelos de línea de transporte. Así, para una frecuencia de 50 Hz, las líneas se clasifican como corta, media y larga. Corta para longitudes inferior de 100 kilómetros, medias para longitudes entre 100 y 300 kilómetros y largas para más de 300 kilómetros. El transformador de potencia es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en el circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. A partir de aquí, se estudian tres tipos de transformadores que, como variantes de transformador trifásico de potencia, se pueden encontrar en los sistemas eléctricos, que tenemos el transformador de 2 devanados, el transformador de 3 devanados y el transformador con tomas. Este último es el más importante de ellos por ser el más habitual y sobre todo por su papel fundamental en el control de la potencia que circula por las líneas. Aquí tenemos un transformador de potencia. Decidí colocar esta imagen ya que mucha gente, cuando le hablan de transformadores o le dicen un transformador de potencia, se imaginan son los transformadores de poste, los transformadores chiquitos que vemos en los postes, que muchas veces son transformadores monofásicos. Entonces decidí colocar esta imagen donde se muestra un transformador de potencia y donde se destaca claramente el tamaño que tienen, dependiendo del uso que se le dé. Aquí vemos a esta persona y vemos claramente que este transformador puede ser del tamaño de una casa. Vemos que tiene ventiladores, por lo que se calienta mucho, y un depósito de aceite. Entonces, cuando hablemos de transformadores de potencia, deberíamos asociarlos con este tipo de transformadores. Y cuando hablemos de transformadores de distribución, podemos asociarlo con los transformadores que vemos en los postes. La carga. La carga son quienes consumen la potencia generada por los generadores, que se encuentran en las centrales de producción de energía eléctrica y llega a ellas a través de la red de transporte. Las cargas se encuentran en los nodos de esa red y pueden ser grandes consumidores. Por ejemplo, una carga industrial o en la mayoría de los casos son otras redes eléctricas de distribución de menor tensión que van llevando esa energía eléctrica al resto de los consumidores más pequeños, como son las cargas residenciales. Las cargas se dividen en tres tipos de cargas, como cargas de impedancia constante, carga de potencia constante y carga de intensidad constante. Las cargas de impedancia constantes son cargas estáticas cuya impedancia, como le indica su nombre, es constante y por lo tanto la potencia que consumen depende de la tensión que haya en cada instante en el nodo en el que están conectadas. Ejemplos de este tipo de cargas son las baterías de condensadores o de inductancia. Estas cargas se definen por el valor de su impedancia por fase o por su potencia nominal, que es la potencia que consumen a tensión nominal del nodo al que están conectadas. Se representa mediante los valores correspondientes de R y X en paralelo. Las cargas de potencia constante son cargas cuyos valores especificados de P y Q consumidos son constantes, independientemente de la tensión que exista en cada momento en el nodo en el que están conectadas. Por este motivo no pueden representarse mediante una impedancia o una fuente. Así que se hace mediante una flecha indicando los valores de P y Q correspondientes. Este tipo de cargas son las más frecuentes en los sistemas eléctricos de potencia. Por ejemplo, se comportan como carga de este tipo los grandes consumidores, los motores eléctricos y otras redes de distribución a menor tensión. Las cargas de intensidad constante son el tipo de cargas que son bastante escasas y se caracterizan por presentar una intensidad y consumida constante e independiente de la tensión que existe en cada momento en el nodo en el que están conectadas. Se representa mediante una fuente de intensidad I.
En resumen, tenemos aquí cómo se modelan los tres tipos de carga. Carga de impedancia constante, de potencia constante y de intensidad constante, como lo hemos definido. Normalmente vamos a trabajar con estos dos tipos de carga en los diferentes tipos de ejemplos o de ejercicios que planteemos. Aquí tenemos los símbolos empleados para la representación de los sistemas eléctricos. El detalle del diagrama unifilar depende de los objetivos perseguidos por el estudio. Entonces, normalmente nos vamos a encontrar con generadores representados de esta forma, motores, circuitos breaker, fusibles, barras, transformadores de 2 devanados, se puede expresar de esta forma o esta, transformadores de 3 devanados, desconexiones, conexiones de los transformadores, ya sea delta, estrella o estrella puesta a tierra, línea de transmisión, carga estática y capacitores. El Instituto Nacional de Normas Americanas, conocido como ANSI por sus siglas en inglés, y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, conocido como IEEE por sus siglas en inglés, ha publicado un conjunto de símbolos estándar para los diagramas eléctricos, en el cual vemos estos símbolos para las máquinas o armaduras: transformador de potencia de 2 devanados, transformador de potencia de 3 devanados, fusible, transformador de corriente, interruptor de potencia de aceite u otro líquido, interruptor de aire, conexión delta trifásica o de 3 conductores, estrella trifásica, neutro no aterrizado y trifásica con neutro no aterrizada. Transformadores de potencia, amperímetro y voltímetro. Pero normalmente, cuando analicemos circuitos, los que vamos a presentar de ahora en adelante, vamos a utilizar estos símbolos. Diagrama unifilar. El propósito de un diagrama unifilar es el de suministrar en forma concisa información significativa acerca del sistema. Entonces, aquí tenemos un diagrama unifilar en el que tenemos transformadores en estrella, estrella delta, tenemos máquinas rotativas y tenemos una carga. Diagrama de impedancia y reactancia. El diagrama unifilar se usa para dibujar el circuito equivalente monofásico o por fase del sistema, con el fin de evaluar el comportamiento de este bajo condiciones de carga o durante la ocurrencia de una falla. La figura combina los circuitos equivalentes de los diferentes componentes que muestran en la figura, en este diagrama unifilar. Entonces tenemos, la figura combina los circuitos equivalentes de los diferentes componentes que se muestran en la figura para formar el diagrama de impedancia monofásico del sistema anteriormente mostrado. Entonces aquí tenemos el transformador, tenemos la línea de transmisión, aquí se modela como una línea recta, pero en el equivalente monofásico se modela de esta forma. Tenemos el transformador, tenemos la carga, el generador y aquí tenemos los dos generadores. Esto es útil, muy útil de hecho, para aplicar de esta forma. Podemos aplicar todos los conocimientos que hemos obtenido hasta ahora sobre corriente alterna. Con este diagrama podemos aplicar los diferentes conocimientos que hemos obtenido para encontrar voltajes, corrientes, potencia, etc. Mientras que en este diagrama unifilar es un poco más complicado ver cómo aplicar esos conocimientos. Dicho esto, finalizó el primer video. Ya hemos visto una introducción a los sistemas eléctricos. No está de más recordar que estos elementos de los sistemas eléctricos, más adelante se dedicará una serie de videos a cada uno de ellos, ya que es de suma importancia para un estudiante de ingeniería eléctrica saber más a fondo de estos elementos, pero como ya lo indiqué, por ahora lo que nos interesa, es modelar estos elementos en un sistema eléctrico para proceder a hacer un estudio de interés en el sistema eléctrico. Sin más nada que agregar, me despido y los invito a continuar en el próximo video.